el señor Klimper ha dicho que el señor Martín Vizcarra tiene una gran cantidad de acusaciones, mostró 34 de una procuraduría que a todas luces está siendo impulsada por motivos políticos. Y voy a señalar el por qué digo que está siendo impulsada por motivos políticos. El día 5 de enero del 2015, el presidente del gobierno regional de Moquegua, el señor Jaime Rodríguez, designó al abogado Mario Fidel Mantilla Medina en el cargo de confianza de director regional de asesoría jurídica. Desde ese momento, como por esas cosas del destino, empezaron a aparecer una serie de acusaciones contra el señor Martín Vizcarra. Es decir, el gobierno regional de Moquegua, que como ustedes saben es aliado de Keiko Fujimori, que la defendió cuando ella no quiso ir a debatir a Arequipa, designa una persona, al señor Mario Fidel Mantilla Medina, que hoy es congresista electo por Fuerza Popular, para que empiece esta campaña de desprestigio contra el señor Martín Vizcarra. Son 48 procesos. Se equivoca el señor Klimper cuando habla de 34, ni siquiera saben sumar. Y de esos 48 procesos, 24 han sido mandados al archivo y ni uno solo ha sido causal de ser enviado al Palacio de Justicia para que sea proceso de una materia judicial de avance en ese sentido. Es decir, no solamente se equivocan, no solamente distorsionan la verdad, sino de que esos procesos que nacen como consecuencia de un impulso político, pues simplemente están siendo desvirtuados, porque obedecen a una serie de cosas motivadas por el impulso político. Pero hay otros asuntos. Ustedes recuerdan que en los últimos días el señor Klimper ha venido hablando del caso de Ácora, ha venido hablando del caso del reo Contumaz, y ahora ya no hablan de eso, porque son simplemente mentiras. Como el fujimorismo miente sistemáticamente y el fujimorismo se ha convertido en sinónimo de mentira, como ya eso se cayó, ahora sacan a la luz este tipo de cosas. Pero hay más. El señor Jaime Rodríguez es un digno representante del fujimorismo. El señor Jaime Rodríguez, en una fotocopia que se le va a hacer llegar a todos ustedes, dijo en el año 2007, en un meeting, que él estaba acostumbrado a llevarse la plata en carretilla. Y lo dijo abiertamente, llevarse la plata en carretilla. Por eso creo yo que es aliado del fujimorismo, porque están acostumbrados a llevarse la plata en carretilla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que hay una intensa guerra sucia contra nosotros, que no solamente ha tomado como objetivo a una persona decente en su trayectoria, considerado el mejor presidente regional de los últimos años como Martín Vizcarra, sino que intenta alcanzar también a Mercedes Arauz y obviamente a Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes podrán ver en fotocopia, que también le vamos a enseñar, la guerra sucia del fujimorismo, al estilo de los 90, la mentira, la destrucción de imagen. Ustedes recordarán, yo he sido miembro del Foro Democrático y sé perfectamente cómo actúa el fujimorismo. El fujimorismo, cuando no puede enlodar a las personas por su trayectoria incorrecta, procede a destruir la imagen. Y hoy día vemos cómo en las redes sociales hay gente entusiasta destruyendo todos los días la imagen de las personas, inventando este tipo de panfletos con mentiras, utilizando el poder del Estado, como un gobierno regional en este caso, para utilizarlo arteramente contra una persona que a su paso por el gobierno regional de Moquegua lo hizo con transparencia y honesta. Yo me pregunto en voz alta, ¿qué no harán con los 73 congresistas que tienen elegidos? Y si es que, lamentablemente y por desgracia para el Perú, llegan a ganar la presidencia de la República, estas mentiras serían cosa de todos los días. La destrucción de imagen de los adversarios igualmente. Y todo serviría para avasallar a toda aquella persona que ose discrepar con ellos. El día de hoy, la prensa, en este caso el Diario de la República, ha sacado que 5 congresistas del fujimorismo están acusados por lavado de activos y hay un nexo con el narcotráfico, con la droga perversa, esa que genera inseguridad en las calles, que causa violencia, que hace que los niños se maten y que se maten inclusive dentro de sus familias. De esto no habla nada el señor Klimper, no dice nada, ni él, ni Keiko Fujimori, ni ninguno de sus adláteres. Se dedican a insultar, se dedican a denigrar, se dedican a denostar de las personas. Sus fujitroles no hablan nada de esto. 5 congresistas que en estos momentos están siendo investigados por lavado de activos. No son los únicos, ¿eh?
Sabemos que hay mucho más, pero están en proceso de investigación. Pero no es lo único que ha salido hoy día. El día de hoy, en Caretas, con el título de Chuncho con Plata, salió que el señor César Augusto Merea Tello, es otra persona vinculada al narcotráfico, al lavado de activos, y es el coordinador del fujimorismo en la Selva Central. De esto tampoco ha dicho nada el señor Klimper. El señor Klimper está preocupado de que al señor Vizcarra le inventen cosas, como por ejemplo que no se hizo una toma de inventario, que no se compró un lapicero, que se olvidaron de comprar tofis, pero de este tipo de cosas, del narcotráfico de millones de soles, no dice nada el señor Klimper, que sí tiene mucho que explicar en Ica, mucho que explicar, pero que nosotros todavía no queremos decirlo porque no queremos ingresar en el terreno de lanzar las cosas como son. Dicho sea de paso, el señor Klimper, cuando ya se sabía de lo que significaba Vladimiro Montesinos en el gobierno de Alberto Fujimori, aceptó ser ministro de Estado. ¿Y qué fue la primera cosa que hizo? Sacó una ley a su nombre que benefició a sus empresas, es decir, se enriqueció a costa de una ley, aprovechando la mayoría parlamentaria que tenía el fujimorismo y aprovechando que él era ministro de Estado. Sacó una ley que destruía los derechos laborales de miles de trabajadores del agro. De esas cosas él no habla, de esas cosas no se acuerda, pero sí tiene memoria para la compra de tofis, ¿no?, los inventos que hace este señor en el gobierno regional. Pero ahí no queda las acusaciones contra el fujimorismo, que como he dicho están muy nerviosos. También en la prensa ha salido en los últimos días, y ellos desesperados tratan de manchar las honras de las personas, una acusación de la Fiscalía. Esto ya no es un invento, esto no está en estudio, esto no se está reflexionando en algún gabinete del Ministerio Público, esto ya es una investigación contra el señor Mar Víctor Villanela y Keiko Fujimori Iguchi. ¿Por qué? Por la comisión de lavado de activos en agravio del Estado. Es decir, la probable, la posible, ¿no?, en los sueños de los fujimoristas, pareja presidencial, sin llegar al poder, ya está siendo acusada de lavado de activos. Yo me pregunto en voz alta, ¿cómo puede ser estable un gobierno de Keiko Fujimori si pende sobre ellos una acusación, una investigación de lavado de activos? La permanente incapacidad moral de ese gobierno está a la vuelta de la esquina y generaría una gran inestabilidad para el pueblo peruano que una persona que tiene una bancada con gente comprometida con el narcotráfico, con lavado de activos, y que ellos mismos, en este caso la futura, probable, posible pareja presidencial, tiene investigaciones pendientes como nunca en la historia del Perú por esa causal de lavado de activos, pues simplemente es sinónimo de inestabilidad para el pueblo del país. Eso es lo que tiene que reflexionar la ciudadanía. ¿A quiénes están eligiendo? ¿Por quiénes están optando? ¿En quiénes están pensando? Por personas que lamentablemente tienen comisión de investigación en estos momentos en el Ministerio Público por lavado de activos. Y también hemos visto que los usos y costumbres del fujimontesinismo han vuelto en todo su esplendor. Es decir, no tengo yo la menor duda de que ha vuelto el montesinismo a asesorar en esta campaña al fujimorismo. El día de hoy, al igual que en el año 2000, cuando yo era miembro de Perú Posible, han aparecido unas Pepe Calatas, ¿no?, unas señoritas vedettes en la Plaza San Martín. Yo recuerdo que antes de la Marcha de los Cuatro Suyos, Vladimiro Montesinos también me mandó vedettes a exhibir los pechos, en ese caso a la Plaza Mancocapo. ¿Esas son coincidencias? No, señores, no son coincidencias. Ha vuelto el montesinismo y está asesorando en esta campaña. La destrucción de imagen así lo demuestra. La forma como se están comportando es una corroboración de lo que está pasando. Se han reemplazado los panfletos por los fujitrolls. En estos momentos se procede a destruir la imagen y sobre todo se empieza a distraer a como dé lugar de los hechos que sí pesan sobre ellos, que son la droga, el narcotráfico, el lavado de activos. Y por si acaso, esas acusaciones no penden sobre ninguno de nosotros. No hay acusaciones de lavado de activos en Peruanos por el Cambio. Lo que pretenden hablar ellos es hablar de refritos, de cosas sin sentido, pero vigentes y contra la alta dirección o contra personas que en estos momentos se encabezan la plancha, no hay nada de eso. Por eso es que ellos pretenden desviar la atención con estas cuestiones que verdaderamente están manchando la campaña electoral. Nosotros hemos tenido una reunión de la Comisión Política el día de hoy, en la cual pensábamos promover todo lo que sea propuestas. Y esto lo digo para aquellos opinantes, ¿no?, que dicen de que es necesaria una campaña de propuestas. Y efectivamente, en eso estábamos trabajando.
Pero el señor Klimper y sus ayayeros, las personas que están alrededor de él, estos congresistas que necesitan distraer la atención, han vuelto a ensuciar la campaña. Y merecen una respuesta política que estamos dando en estos momentos. Que quede claro para el Perú que los que ensucian esta campaña con los usos montesinistas son los fujimoristas, que dentro de poco van a tener que volver a ser llamados como fujimontesinistas, si es que continúan con este tipo de cosas. Porque lamentablemente el nivel al cual se ha llegado por culpa de ellos, pues si ustedes analizan la noticia, nosotros respondemos, ya no tiene límites. Y esto va a ser peor porque están desesperados. Y también digo que están nerviosos porque de repente ni siquiera creen en sus números, ¿no? Cuando una agrupación política tiene cierta ventaja en las encuestas, no se dedica a denostar al adversario, se dedica a trabajar tranquilamente, pero de repente ni siquiera creen en sus números de las encuestas. ¿Y por qué no los creen? Porque de repente recordarán que el señor Joaquín Ramírez se reunía con uno de los dueños de esas encuestadoras, ¿no? Entonces, como ni ellos confían en sus encuestas, en sus números, tienen que seguir apareciendo permanentemente con este tipo de acciones que lo único que demuestran es su desesperación, sus pies de barro, sus costumbres insanas de los años 90 que están ensuciando una campaña como no lo merece el país. Este es un momento oportuno para reflexionar lo que está pasando. Hay una campaña de demolición contra Pedro Pablo Kuczynski y la plancha presidencial para desviar la atención de la droga en campaña, del lavado de activos, del enriquecimiento ilícito, de ese tipo de cosas que están poniendo al país en peligro. Pues nada podría ser más nefasto para el Perú que carteles de la droga tomen los más altos niveles del Estado.